Shalom familia, estamos de vuelta entonces con el día de hoy, el segundo día del curso, el enojo entre las parejas. Y que bueno, ha sido toda una experiencia bastante agradable poder estar aquí con todos ustedes llevándole a cabo estos cursos para la Quejilá y que son de edificación para el cuerpo del Mesías. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, ya vimos hace rato el primer audio que tenía que ver cuando tengo razón de estar enojado y este es cuando tengo derecho de estar enojado. A esta altura a usted tal vez se pregunte si el enojo es tan positivo. Entonces, ¿por qué ha ocasionado tanto problema en el mundo? La respuesta es tan antigua como el huerto del Edén. El drama revelado en el capítulo 3 de Bereshit, Génesis, protagonizado por Adán y Eva, la serpiente, el árbol, la fruta, alteró significativamente la naturaleza humana. Ahora tenemos la tendencia a tomar toda buena dádiva del Padre, del Creador, y distorsionarla hasta convertirla en algo perverso. Eso fue lo que hizo el enemigo. El don de la razón por la sexualidad, el amor y mucho más han sido pervertidos. El enojo se escapa de este hecho. El engañador todavía se encuentra entre nosotros y en la escena en el Edén se repite a diario, pervertir el propósito divino cuando se está enojado. Los diseños tácticos más exitosos de Satanás ha sido el engaño para ponernos siempre malhumorados, el enojo, y la idea es que usted y yo podamos resolver este conflicto o tema a tratar. El enemigo ha causado mucha estrategia para desviar el curso, la intención original del Creador. Para el enojo humano, una de las más poderosas consiste en hacernos creer que todo nuestro enojo tiene el mismo valor. Si me parece que se ha cometido una falta, entonces me siento ofendido. Esta ilusión nos lleva a concluir siempre que nos enojamos, tenemos derecho a estar enojados. Definido o distorsionado. El hecho es que gran parte de nuestro enojo es distorsionado. Existen dos clases de enojo, definido y distorsionado. El enojo definido surge a partir de una falta cometida. Alguien nos trata injustamente, se apropia de lo que nos pertenece, miente acerca de nuestro carácter o nos falla de cualquier otra forma. Esta es la única clase de enojo que el Padre, el Creador, experimenta. Es un enojo válido, sin embargo, el segundo tipo de enojo no es válido. Se origina por un simple disgusto, un deseo no satisfecho, un esfuerzo fallido de cualquier cantidad de otras cosas que no tienen nada que ver con una transgresión moral. La situación simplemente se presenta como una inconveniencia en nuestras vidas, que nuestra susceptibilidad que nos toca nuestra susceptibilidad o sucede en un momento cuando estamos irritables o extremadamente cansados. Lo denomino el enojo distorsionado, no porque las emociones sean menos intensas que las experimentadas en el enojo definido, sino porque constituye respuestas a situaciones que no son genuinamente ofensivas. Gran parte de nuestro enojo con las personas también están distorsionados. Lo que la persona hizo me frustró, me decepcionó, me lastimó, me avergonzó, pero lo que esa persona hizo fue exactamente una falta cometida contra mi contra. Mi enojo puede ser intenso como cualquier otro caso, pero mi respuesta será diferente al enojo definido. Interesante. La historia de un soldado valiente. El hecho que las personas sí puedan reconocer cuando el enojo está distorsionado y emprender acciones positivas es ilustrando por la historia de Naamán, un gran caudillo militar, soldado valiente que sufría lepra. Este general del ejército del rey de Asiria se había enterado por medio de una muchacha prisionera de guerra que había un profeta en Israel que podía curar su lepra. Claro, le dice al profeta, mas no el profeta cura, es Jehová que sana. Naamán acudió al rey de inmediato, le dijo que la muchacha israelita le había comendado y le pidió permiso para ir hasta donde encontraba el profeta de Israel. El rey no solamente le dio permiso, sino que también alentó a Naamán en su búsqueda.
Naamán preparó oro, plata, así como regalos, partió en busca de una sanidad. Cuando por fin llegó a la puerta de la casa del profeta, este decidió quedarse adentro y enviar un mensajero a Naamán: ve y lávate al río Jordán 7 veces, y tu carne será restaurada, y serás limpio. La respuesta de Naamán fue notable. ¿Qué dice? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, que son ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Claramente Naamán estaba muy enojado. Su presión sanguínea se había elevado. Resoplaba por la nariz, sus pies golpeaban al suelo reseco, mas su enojo se convierte rápidamente en furia cuando cruzan por su mente pensamientos que le parecen lógicos. ¡Qué absurdo! ¡Qué idiotez! ¿Dónde está el respeto? Le estoy dando una oportunidad para mostrar el poder de Jehová, su Dios, y me dice que vaya a lavarme en las aguas turbias del Jordán. ¡Qué ridículo! En la mente de Naamán, el profeta Eliseo había ofendido y tenía derecho a enojarse. En cambio, el profeta en realidad le había dado la cura a su lepra. Eliseo le había hecho un gran bien. Pero, debido a Naamán, pensó que la manera distorsionada, se enojó con el profeta y en su furia ya estaba listo para regresar a su tierra, al pensar que su misión no solo había sido un fracaso, sino una gran vergüenza. Dichosamente, había algunas personas que le acompañaron en su viaje y tenían puesta la cabeza. Sus siervos se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Jehová, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Jehová y él toda su compañía, y se puso delante de él, dijo aquí, he ahora que conozco a Jehová, es Dios de toda la tierra. Sino que en Israel dice, y reconozco que en Israel solamente hay un Dios, Jehová. Te ruego pues que recibas algún presente, dice él. Y Eliseo no aceptó su presente, sino que reconoció el poder sanador de Jehová. Naamán representa que el que experimenta un fuerte enojo, aunque distorsionado, pero que al ser confrontado deja la furia y escucha razones en lugar de permitir que el enojo controle su comportamiento. Como resultado, este caudillo experimentó la sanidad y regresó a honrar a la persona a quien había estado enojado antes. Naamán demuestra que el enojo distorsionado no tiene por qué controlar nuestra conducta y llevarnos a cometer otros actos destructivos. Es cierto, fíjense, le pidieron algo difícil. ¿Qué pensaba él? Que había que honrarlo y hacerle fiesta y una serie de cosas. Se molestó por ello, por su rango que tenía. Pero sin embargo, tuvo 2 personas allí que le dijeron: capitán, usted lo que tiene que sumergirse. No le pidieron algo difícil. Dice que cuando salió, se sumergió 7 veces, salió sano, como la piel de un niño. Entonces reconoció el error. Ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está el detalle. Reconocer y tranquilizarse. Wow, qué tremendo. Dice, ¿hay una falta o no? El enojo distorsionado se diferencia del enojo definido en un sentido fundamental. En el enojo definido siempre hay una falta perpetrada. El enojo constituye una respuesta a esa falta. En el enojo distorsionado hay una falta percibida que conduce al enojo, pero la presunta falta solamente existe en su percepción y no es real. Ahí la diferencia. Él se molesta por algo, pero la otra es cuando le hacen enojar, que hay un motivo. Por ejemplo, si usted va caminando por la calle y observa que un muchacho se acerca a un niño y le quita la bicicleta y se aleja, el niño grita: esa bicicleta es mía, la bicicleta es mía, me la robaron, me robaron mi bicicleta de inmediato. Usted
se enoja, sus emociones van en aumento, su corazón palpita más rápido y su mente se acelera. Ante la sola idea de aprovecharse de un niño, su mente dice, eso no está bien, hay que hacer algo. Si lo has hecho, corresponde a lo que percibe, entonces tu enojo es definido. Si mantienes eso. Claro, el que va a tener el enojo es el niño. Si en este caso se la quitan a las personas que se la quitaron, se va a contentar. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que usted pueda controlar el enojo. Pero pues, supongamos que tras investigar el asunto más a fondo, descubre que la bicicleta en realidad le pertenecía al muchacho y que el niño quería verla abandonada, había decidido dar un paseo. Cuando el dueño de la bicicleta lo vio, simplemente fue a recuperar lo que le pertenecía antes de perder de vista al niño. Su enojo hacia el muchacho es distorsionado, porque él no cometió ninguna falta. De hecho, estaba corrigiendo una falta que el otro niño había cometido. ¿Se da cuenta? Que nos apresuramos, yo mismo. El enojo distorsionado se basa en la percepción de una falta cometida, en tanto que el enojo definido se basa en una falta genuina. Es evidente que si tratamos todo el enojo como definido, cometemos serios errores de juicio. Por ejemplo, si en la ilustración anterior usted presupone que su enojo es definido, podría perseguir al joven, bajarlo violentamente de la bicicleta y devolvérsela al niño. Todo esto para luego darse cuenta de que había cometido un grave error. A fin de entender el enojo distorsionado, debemos regresar a nuestro paradigma básico. ¿Es todo enojo? Siempre hay un primero y un suceso instigador. Segundo, una interpretación del suceso. Y tercero, surge la emoción de la ira. En nuestro cuerpo se originan ciertos cambios fisiológicos que nos disponen a la acción inmediata. Todo esto ocurre bien, sea que se trate del enojo definido o distorsionado. Pero si queremos responder sabiamente al enojo, primero debemos discernir si está basada en la falta cometida realmente. Para esto se requiere tiempo y reflexión. De ahí la importancia del primer paso del capítulo anterior, contenerse a responder de inmediato. ¿Se da cuenta? Al hacer esto, usted tiene la oportunidad de cuestionar la validez de su enojo. Se deben hacer preguntas y presentar evidencia con el fin de procesar positivamente el enojo. Se deben formular preguntas acerca de usted mismo y a veces acerca de la otra persona. Es válido hacer las preguntas. O hacerse las preguntas, cuestionarse. En la ilustración anterior, si usted se apresura a preguntarle al niño, ¿de verdad la bicicleta es tuya? Él podría responderle, no, solamente la tomé prestada para dar una vuelta. De inmediato se enteraría de las cosas que no son como las había percibido inicialmente. Con apenas un poco de información adicional, su enojo podría empezar a menguar. Al hacerle más preguntas tanto al muchacho como al niño, para tener un cuadro más completo de la situación, su enojo hacia el muchacho desaparecería, o al menos disminuiría. Con la información adicional, es posible que decida que ya no es necesario emprender ninguna acción hacia el muchacho, y más bien termine dándole una lección para que el niño no vuelva a tomar las cosas sin permiso de su dueño. Esto es una acción bastante diferente a la que hubiera tomado si hubiera dado por sentado que su enojo original era definido. Por supuesto, si se hubiera escuchado versiones contradictorias de los hechos, sería difícil emprender cualquier tipo de acción. Podría suponer, alguno de estos chicos está mintiendo, y la solución sería ir a la casa de cada uno de ellos para hablar con sus padres. ¿Se da cuenta? A veces nos apresuramos. Hay dos preguntas importantes aquí para determinar la validez del enojo. La primera es, ¿cuál es la falta cometida? Y la segunda es, ¿estoy seguro de conocer todos los hechos? La pregunta va directo al meollo del asunto. Si verdaderamente se hubiera cometido una falta, entonces su enojo sería definido. Pero si su enojo ha surgido a causa de alguna expectativa irreal, entonces debe manejarse como un enojo distorsionado. Gran parte del enojo nace y crece a partir de los patrones internos, mentales y emocionales que hemos desarrollado con los años. Por ejemplo, la persona que entiende a ser perfeccionista no solamente tiene alta expectativa de sí misma, sino también de las demás personas con quienes se relacionan.
Cuando los demás no viven a la altura de sus expectativas, es probable que se enoje. Pero muchas veces ese enojo es distorsionado, porque la persona realmente no ha cometido ninguna falta. Tan sencillo, el problema lo tiene usted. Así que hay que revisarlo, porque inclusive este tipo de enojo, o cualquiera de los dos, va a alterar nuestro ser, la sangre, todo nuestro ser es influenciado por cualquiera de estos dos. Entonces nosotros tenemos que dejar de irritarnos por cosas que no tienen nada o necesidad o que no tienen nada que ver con nosotros. Que nos incomoda, sí, pero bueno. A veces la gente toma decisiones apresuradas y que después esas decisiones van a afectar su vida. Entonces, con esto hay que tener mucha prudencia. Pero mucha prudencia. Así que muy interesante este recurso. Sandra es muy perfeccionista, abre la puerta de su guardarropa y encuentra todas las prendas prolijamente guardadas por orden en el color y todo su cuarto está igualmente organizado. Este patrón de orden y perfección se manifiesta en todos los aspectos de su vida. Ella está casada con Juan, que es sumamente creativo, pero el orden y la simetría ni siquiera forman parte de su vocabulario. Sandra se enoja muchas veces cuando observa la ropa sucia de Juan amontonada en la esquina del armario, cuando ve que busca el informe que terminó hace 2 semanas pero no sabe dónde lo dejó, y cuando entra a su automóvil y no limpia de todo lo que trajo del concesionario. Gente que va acumulando y que le gusta vivir así, pero eso muestra también el desorden que hay. Uno es el reflejo, o mejor dicho, en la casa o el apartamento o donde usted vive, muestra el reflejo de su persona. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta, familia. Eso tiene que ver con, claro, el orden no significa carácter o dominio. No, el orden lo que refleja es control, que hay orden, que es una persona organizada y que le gustan las cosas en orden. La limpieza. El desorden es todo lo contrario. Qué interesante. Pero ahora fíjese lo que dice. Pero Juan no ha cometido ninguna falta, simplemente está siendo la persona que ha aprendido a ser. Él no tiene ninguna compulsión interna hacia el orden o la perfección como Sandra. No estoy sugiriendo que el enojo de Sandra no sea real. Tiene los mismos aspectos emocionales, físicos y cognitivos que el enojo definido. Ella está indignada, cree que en verdad Juan está en un error por no ser prolijo, pero si ella tiene la actitud abierta frente a los hechos, descubriría que hay miles de personas que tienen los mismos rasgos de personalidad que tiene su esposo y que estos rasgos no son intrínsecamente malos. De todas maneras, el enojo de Sandra necesita ser procesado de una manera positiva. Veremos esto en el siguiente capítulo. No será de ayuda, pero será de gran ayuda que ella pueda ver el enojo como una realidad. Su enojo no asegura y su enojo no se genera a causa de una falta cometida por Juan, sino a partir de su propia compulsión hacia la pulcritud y el orden. Si ella puede ver su actitud como enojo distorsionado, tiene mayores posibilidades de procesarlo de una manera positiva. Interesante. Algunas veces al examinar nuestro enojo nos llevará a interrogar a la persona con la cual estamos enojados. Si podemos entender esta, en muchas ocasiones nos estamos al tanto de todos los hechos. Estaremos motivados a establecerlo antes de saltar a las conclusiones erradas. Cuando empezamos a examinar el enojo nos encontramos que en una gran parte de la categoría del enojo distorsionado, el enojo distorsionado no causa menos problemas que el enojo definido, pero necesita ser procesado de manera distinta. En el capítulo siguiente estudiaremos cómo procesar el enojo distorsionado. Aquí voy a dar unos breves pasos para esto. Y dice,
Pocas personas con más trabajo apiñadas en espacios cada vez más pequeños están pagando las consecuencias de la furia de los cubículos que representa la agresión verbal entre compañeros de trabajo. En un informe en CNE sobre una encuesta nacional, el 42% de los cuestionados dijeron haber sido agredido verbalmente en un ambiente laboral. Entonces vemos aquí, la definición del enojo en cualquier clase de falta genuina es maltrato, injusticia, transgresión de leyes. El origen o violaciones de leyes o códigos morales. ¿Cómo reconocerlo? Si puede responder afirmativamente a los hechos o preguntas que se cometió una falta o conozco todos los hechos. Entonces hay que estar pendiente con esto, lo que son. Entonces, ¿cómo reconocer si responder afirmativamente a las preguntas? ¿Se cometió una falta? ¿Conocemos todos los hechos? ¿Qué hacer? Confronte a la persona, decida pasar por alto la ofensa, vea el capítulo 3 y el paso 4. Malo distorsionado, una definición de enojo por percibir una falta que en realidad no se cometió. Hoja, origen, personas que nos hieren, estrés, cansancio, expectativa, poco realista. ¿Cómo reconocerlo? Por los sentimientos de frustración, de decepción que alimentan el enojo. ¿Qué hacer? Refrene el enojo y reúne información procesando. Por cada minuto el enojo pierden 70 segundos de felicidad. 60 segundos de felicidad. Bueno, familia, esto ha sido todo por el día de hoy. No vale la pena a veces por comentarios, sé que molestan, pero continuar que eso le quite la paz, la shalom, no tiene sentido. Créame, no tiene sentido. Preocúpese por usted en organizar su vida, de tratar con el enojo, con la ira y con esos impulsos que lo llevan a veces hasta insultar, ofender y herir. Es que ni siquiera el maltrato físico, ni siquiera mencionarlo, porque el maltrato físico es consecuencia de ira, de cosas acumuladas, pero también se hiere y se lastima de la manera que ofendemos, o mejor dicho, como decimos las cosas. Familia, nos vemos la próxima semana. Recuerde que estamos en el curso de el enojo y el enojo entre las parejas. Nos vemos la próxima semana. Ley Raot. Hasta pronto.